Dicen grosería, nos echan el carro encima, casi, bueno, nos quieren atropellar. Y pues la verdad nos arriesgamos mucho en la calle aquí limpiando carros. ¿Y cuál es tu materia favorita? ¿Qué es eso? Pues a veces los avientan en el carro porque piensan que los vamos a asaltar, cosas así. No, chamaca pendeja, que te dije que no. Pinche lismonera, así nos dice. Nadie sabe lo que tú pasas y ellos siempre lo critican. Yo quisiera trabajar de lo que fuera, menos de estar aquí, como quien dice, mendigando un peso, ¿no? Malo que anduviéramos delinquando, otra cosa, ¿no? Haciéndoles daño a la gente, pero pues no, nada de eso. La gente de dinero, para ellos, todo tipo de trabajo que hagamos nosotros es malo. Se han bajado, nos han agredido, muchas personas nos han sacado hasta armas con tal de no acercarnos a ellos. Hola, ¿me regalas tu nombre completo? ¿Yo? Sí. No es el nombre que le dije. ¿Yolanda? No, no era mi nombre, es Joana ¿Joana? Miranda Cruz, Ah, ok. ¿Cuántos años tienes? 26. ¿Y estás casada y tienes hijos? Nada más tengo dos. ¿Dos hijos? Ajá, que mantener a dos niños. ¿De cuántos años? Una de 7 y una de un niño de 4 meses. Ok, ¿y vives solo con ellos o con alguien más? Con mis hermanas ahorita que me están apoyando ellas a mí. Ok, y cuéntanos, ¿a qué te dedicas? A vender a vender dulces o andar limpiando ¿Qué limpias, Yola? los carros, O sea, parabrisas. Sí. ¿Me puedes decir cuál es tu nivel escolar? ¿Hasta dónde estudiaste? Pues ninguno porque no tengo estudios. Ok. ¿Cómo es que llegaste a trabajar en esto? Es que me invitó uno de mis amigas. Por eso llegué yo aquí a este momento a trabajar aquí. ¿Y antes de eso qué hacías? Trabajaba en una casa, en hacer limpieza. ¿Y en dónde te va mejor? ¿Aquí en limpiando La verdad parabrisas? aquí en la calle, porque estando allá encerrada la verdad no saco mucho dinero. Aquí en la calle mejor. Cuéntame, tu trabajo muchas veces conlleva que la gente te trate mal. Sí, luego incluso nos echan de palabrisa, luego nos mientan hasta, nos dicen groserías por limpiar el carro. Pues de que luego nos dicen grosería, nos echan el carro encima, casi, bueno, nos quieren atropellar. Y pues la verdad nos arriesgamos mucho en la calle aquí limpiando carros. ¿Y tú por qué crees que a la gente le molesta tanto? Pues porque a lo mejor, la verdad no sabría por qué se molesta mucho. A lo mejor los ofendemos echándole el agua si no quieren. ¿Qué piensas de la sociedad, de la gente, del mundo? ¿Qué piensas de cómo es la gente? Pues hay una gente, buena gente y hay una gente mala. Una gente que nos echa la mano apoyándonos en la calle. Y hay una gente pues mala, así que no. ¿Por qué piensas que la gente debería tener más empatía con tu trabajo? ¿Dónde? ¿Por qué piensas que la gente debería pensar más en ustedes y en su trabajo y sentir más, ser menos mala onda con ustedes? Pues es lo que queremos, que la gente ya no se porte mala gente, así como es ahorita, que la verdad pues la gente pues nos eche la mano más, que nos ayude y no queremos que nos ofendan de esa manera. Y si pudieras decir algo que cambie la manera en cómo la gente ve tu trabajo, lo que piensan de lo que tú haces, ¿qué les dirías? Pues que no estoy robando, estoy trabajando honradamente, pues que para darle de comer a mis niños, ¿no? Que yo necesito ahorita, si la verdad si me ofrecieran un trabajo, trabajaría yo con la gente que me dice, ¿no? Sí. ¿Y tienes papás? Mi papá falleció, mi mamá igual. O sea, la verdad ahorita nada más estoy con mis hijos y yo sola, o sea, con mis hermanas. ¿Y el papá de tus hijos? Pues el papá de mis hijos, pues ahorita no sé qué hace cargo de mis niños. Ahorita, como quien dice, yo tengo que sacar a la frente para los dos hijos que yo tengo, o sea, para mantener a mis hijos. Y ahorita es una de ellas la que me está echando la mano, mi hija. ¿Y ellos tu hermana te cuida a tus hijos mientras trabajas? Una de mis sobrinas me echa la mano cuidando a mis hijos. ¿Y te gusta lo que haces? La verdad no, la verdad no. ¿Qué Pues, te gustaría hacer si tuvieras la oportunidad de decidir? ¿Qué te gustaría hacer? pues trabajar otra vez en casa y así, porque así tengo más cuidado con mis niños, cuidándolos bien y tenerles más atención.
Oye, y si hubieras tenido la oportunidad de estudiar una carrera, ¿cuál habrías estudiado? O bueno, la que sea, pero el chiste es estudiar, echarle ganas por mis estudios, pero ahorita la verdad prácticamente yo no tengo ningún estudio. Ok, ¿cuál es tu sueño más grande y qué piensas del futuro? Pues salir adelante, echarle ganas por mis hijos. ¿Cómo te llamas? Milé, ¿Cuántos años tienes? 10, ¿Y estudias? sí, ¿En qué año vas? primaria, ¿Primaria? Sí. ¿En qué año de primaria? no sé, ¿Y cuál es tu materia favorita? ¿qué es eso? No sé, matemáticas, de español. ¿Qué es lo que más te gusta en la escuela? Matemáticas, Oye, cuéntame, ¿trabajas? sí, ¿En qué trabajas? en pedir, limpio, vendo dulces, ¿Y te gusta trabajar? sí, ¿Sí? ¿Y con quién vienes a trabajar? ¿Vienes tú sola o con qué personas vienes? con mi mamá, ¿Y tu mamá también trabaja limpiando y vendiendo? sí, ¿Sí? ¿Y vives nada más con tu mamá o con quién más vives? con mi mamá y con mi papá, ¿Y tienes hermanos o hermanas? no, Solo tú. sí, Ok. Oye, platícame, ¿cada cuándo trabajas? ¿Trabajas todos los días o solo los fines de semana o cada cuándo trabajas? todos los días, pero menos los domingos, ¿Y en qué hora trabajas? ¿De qué hora a qué hora trabajas? a las 7. ¿Desde las 7 de la mañana? No, llegamos a las 8 y los vamos a las 7. Ah, ok. ¿La gente te trata mal cuando tratas de limpiarles el parabrisas o de venderles algo? ¿Hay gente que te trate mal? No, ¿Nunca nadie te ha tratado mal? ¿Siempre te tratan bien? ¿Y Sí. siempre te dan dinero? sí, ¿O alguna vez te dicen que no? sí, ¿Sí? ¿Y cuando te dicen que no, no son groseros? no, ¿No? Y normalmente te dan billetes, te dan monedas. ¿Monedas? monedas. ¿Sí? ¿Tienes algún sueño en la vida? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Doctora, ¿Doctora? sí. Hola, Hola, ¿cómo te llamas? Angélica, Angélica, ¿cuántos años tienes, mi amor? 14, ¿14? Órale, cuéntame, ¿con quién vives? con mi mamá, mi papá y mis hermanos. ¿Cuántos hermanos tienes? 3, ¿Y todos trabajan contigo? sí. ¿Sí? ¿Todos son hombres o son mujeres? Es una mujer y un hombre. ¿Y los 3 trabajan aquí? Del pan del SATS. ¿Y tu mamá también? Sí. ¿Sí? Ok, mi amor, muy bien. Cuéntanos a qué te dedicas, cuál es tu trabajo, qué haces, explícanos qué haces para Pues trabajar. voy a la escuela. No trabajo, voy a la escuela. Ah, muy bien, ¿en qué año vas? Voy en la secundaria. Ah, sí, ¿y cuál es la materia que más te gusta estudiar? Pues me gusta estudiar pues así, de cositas. Sí. ¿Cómo qué te gusta más? Me gusta estudiar ¿cómo se llama? Ay, ya no me acuerdo. Eso, Ya, eso que dijo. ya, muy bien. Y aquí en la calle donde, cuéntanos, limpias parabrisas y qué más haces, ¿vendes cosas? Pues no, a veces vengo a sentarme ahí porque no trabajo. Ah, ok, ok. Bueno, y cuando están aquí la gente, ¿cómo los trata? Pues a veces los avientan en el carro o los ponen en parabrisas. O sea, son groseros con ustedes. Sí, ¿Y qué sientes cuando la gente es grosera contigo? pues se siente feo. ¿Se siente feo? ¿Y qué te gustaría decirle a la gente que te trata mal? Pues que ya no traten así a las personas y que sean humildes. Y respecto al trabajo que hacen tus papás, que ellos limpian parabrisas y venden cosas en la calle, ¿tú crees que a ellos los tratan mal, la gente en la calle? Pues sí, a veces. ¿Sí? ¿Qué les hacen? Pues a veces les avientan el carro o les hacen cosas. ¿Les dicen groserías? Sí,
¿Cómo qué groserías? como que les gritan y cosas así. ¿Y tus papás qué hacen? ¿No sienten muy feo? Sí, no les dicen nada, nada más se retiran del lugar. ¿Y tú por qué crees que a la gente le molesta tanto que se acerquen a limpiar el parabrisas? Porque piensan que los vamos a asaltar, cosas así. Ok, si pudieras decirle a la gente que cambie su manera de pensar y de sentir respecto a la gente que limpia parabrisas y vende cosas en la calle, ¿qué le dirías para que cambien su manera de pensar y los empiecen a tratar bien? ¿Qué les dirías? Pues que cambien su manera de ser y pues que ya no griten a las personas, porque trabajan humildemente. ¿Cuál es tu sueño más grande? Mis papás, ¿Tus papás? Ok, pero cuando seas grande, ¿qué te gustaría hacer? me gustaría ser doctora, Ah, ¿sí? ¿Por qué doctora, mi amor? porque me gusta cómo trabajan, cosas así me gustan de doctora. Bueno, pues te deseamos que llegues a ser doctora. Hola, Hola, ¿cómo te llamas? me llamo Berenice, Berenice. ¿Cuántos años tienes? 18. ¿Y vas a la escuela? No, ¿No vas a la escuela? ¿Desde hace cuánto no vas? de hace 2 años. Ok. ¿Cuál fue el último año que cursaste en la escuela? El segundo de secundaria, Ok. Y cuéntame, ¿por qué dejaste de estudiar? porque mi familia necesitaba dinero y los tenía que ayudar. Ok. ¿Y con quién vives? Bueno, vivía con mi mamá, pero mi mamá acaba de fallecer. Ay, no me digas, lo siento mucho. ¿Hace cuánto? Falleció el 29 de enero. O sea, apenas. No, sí, de enero. Uy, ¿y de qué murió? De un paro respiratorio. ¿Y entonces con quién vives? Ahorita ya vivo sola con mis hijos, ¿Con quién? con mi bebé. Tengo un bebé. Ah, ¿y el papá de tu bebé no vive contigo? No, ¿Y se encarga de él? no. O sea, tú solita Sí, sacas yo adelante solita. a tu bebé. ¿Y quién te lo cuida? Ahorita me lo está cuidando una de mis primas. Ya. Ok. ¿Y en cuánto tiempo es tu bebé? Mi bebé tiene 2 años. ¿2 años? 2 años que me salí de la escuela. ¿Te abandonó el papá de tu bebé? Sí, se fue. No se quiso ser responsable. ¿Mande? No se quiso ser responsable. Lo siento, de verdad. Bueno, platícame en qué trabajas. Ahorita estoy trabajando con mi primo en el Pan de Saks, pero nada más por hoy porque tengo que ir a cuidar a mi bebé. Ya no me lo quieren cuidar. ¿Y en qué otras cosas? O sea, ahorita estás vendiendo pan Ajá, en la calle. Ajá. ¿Y en qué otras cosas trabajas? Antes trabajaba de ayudar a una señora a hacer qué hacer. O luego vender cacahuates igual. ¿Y ahora que vas a dejar de vender pan en la calle, en qué vas a trabajar? No, pues yo no voy a poder trabajar, tengo que cuidar a mi bebé. Entiendo. ¿Y cómo le vas a hacer para comer y para que coma tu bebé? Pues mis tías dicen que me van a ayudar. Ah, pues qué buena onda. ¿Tu tía trabaja aquí en el semáforo? Sí, ¿Qué hace tu tía? mi tía limpia parabrisas. Oye, y ahora que has experimentado trabajar en la calle, ¿cómo te trata la gente? Pues la verdad hay mucha gente que es muy grosera y hay otra gente que la verdad sí es buena gente, pero la mayoría es muy estricta. ¿Y qué tipo de groserías te hacen? De que no, chamaca pendeja, que te dije que no, que te vayas, pinche lismonera, así nos dice. O sea, no considera la gente que esto es un trabajo. Ajá, ellos lo toman como que nos dicen, ya están grandes para trabajar, o sea, pero estamos trabajando. Es una cosa que a mí por mi trabajo y por no terminar mis estudios no me pueden dar un trabajo estable. Porque si fuera por mí estuviera trabajando pues, en otro lado. Claro. Oye, ¿por qué crees que a la gente le molesta tanto la gente que vende cosas en la calle? Pues porque hay unos que la verdad agarran cosas o luego les hacen maldades, por eso todos los señores luego piensan que todos somos iguales. Entiendo. ¿Qué piensas de la sociedad? ¿Crees que la sociedad es buena o crees que es mala? Pues a la vez buena y a la vez mala, ¿no? ¿Ok? ¿En qué formas crees que son malas? ¿En qué formas crees que es mala y en qué formas crees que es buena? Pues buena porque varias gente te ayuda y mala pues porque nadie sabe lo que tú pasas y ellos siempre lo critican. ¿Por qué crees que la gente debería tener más empatía con este trabajo de la calle?
porque pues ellos, bueno, yo pienso eso de que ellos tienen dinero y pueden disfrutar todo lo que quieran, pero nosotros no, nosotros tenemos mucha necesidad. O sea, tú tienes la percepción de que la gente que va en un coche puede comprar lo que quiera. Ajá. Y si te dijera que eso no es cierto, ¿me Pues creerías? pues tal vez sí, porque hay varias gente que trae carro y hay mucha gente que tiene carro y tiene dinero, y hay una gente que tiene carro y no tiene dinero. Eso también lo... Oye, preciosa, si pudieras hacer que la gente cambie la forma de verlos a ustedes que trabajan en la calle, ¿cómo les ayudarías a cambiar su manera de pensar? Pues que no piensen que todos somos iguales, que tenemos malas mañas, porque hay unos diferentes y hay otros peores, ¿no? Pero pues yo diría que, pues, que nos ayudaran y que no fueran malas personas, ¿no? Que no sean groseros, que nos dijeran no, gracias, no que mentadas de madre nos dicen, ¿no? Okay. ¿Te gusta lo que haces? Pues sí, Si pudieras hacer otra cosa, ¿qué harías? ¿En qué te gustaría trabajar? a mí me gusta mucho bueno, yo siempre he querido poner uñas, ser estilista y cortar de pelo. O sea, si pudieras estudiar una carrera sería esa, la de Ajá. ser estilista. Sí, Ok. Y entonces ese es tu sueño más grande, ser estilista. ahorita ya no tengo a mi madre, era la que me ayudaba, pero ahorita ya no está con nosotros. ¿Estás triste por la muerte de tu mamá? Sí, ¿Crees que alguna vez vayas a dejar de estar triste? no. Hola, Hola, ¿cómo te llamas? Lupe. ¿Lupe? ¿Sí? Hola Lupe, mucho gusto. Cuéntame, ¿cuántos años tienes? 45. ¿Estás casada y tienes hijos? ¿Sí? ¿Sí estás casada? Sí. ¿Y tienes hijos? Sí. ¿Cuántos? 3. ¿De cuántos años? Una de 15, 3 años y 25. ¿Y dependen de ti económicamente? Sí, todos ellos. ¿Y tu esposo también trabaja? Sí, también él trabaja. Entonces, ¿viven ustedes 5 juntos Sí. o con más personas? Nada más, nosotros solos. Cuéntanos a qué te dedicas, en qué trabajas, Soy comerciante. qué vendes y en dónde. Ay, vendo dulces aquí en Barranca del Muerto. Muy bien. Oye, cuéntame cómo es que llegaste a trabajar en la calle vendiendo dulces. ¿Desde cuándo? Ya tengo mucho tiempo aquí trabajando. ¿Sí? ¿Cómo Sí. cuánto tiempo? Como unos 10 años más o menos. Okay. ¿Y cómo es que terminaste trabajando ahí? ¿Con quién te invitó? ¿O cómo Por fue unas que amigas. empezaste? Por unas amigas. Te dijeron, vente. Sí, me invitaban a trabajar y aquí estoy en el semáforo por ellas. Oye, cuéntanos, ¿hasta qué nivel de la escuela llegaste? Terminé el 3er grado de primaria. Ahora, tu trabajo viene muchas veces con el hecho que la gente te trate mal, te haga Sí. groserías. Sí, la verdad muchas veces lo han hecho. Nos cierran la ventanilla, nos dicen que no, o hay veces que nos han insultado. Sí. ¿Qué cosas te han llegado a decir? Que no, grosa, quítate de aquí. ¿Y les dices algo cuando te dicen groserías? No, nada más me sigo y les digo pues que Dios los bendiga y eso es todo. ¿Y qué harías? O sea, ¿tú por qué crees que le molesta tanto a la gente? Pues no lo sé, pues uno lo hace por el fin de llevar un taco a la mesa, ¿no? Nada más, por el bien de nuestros hijos. Sin dañar a nadie, sin molestar a la gente. Oye, ¿y por qué piensas que la gente debería tener más empatía con tu trabajo, con lo que tú haces? Pues porque yo no hago nada malo, lo que hago es simplemente pues hacer... No creo que mi trabajo sea malo, ¿no? Oye, ¿qué piensas de la sociedad? ¿Piensas que la sociedad es buena o que es mala? Pues tanto tiene sus pros como sus contras, porque no te voy a decir que todos son malos o que todos son buenos. O sea, hay unas personas buenas y otras personas que de todos se molestan, ¿no? Sí. ¿Y qué te gustaría decirle a esas personas que son groseras y que de todo se molestan? Pues que uno lo hace con el fin de llevar de comer a la casa, sin molestarlos, sin dañarlos más que nada, ¿no? O sea, nuestro fin de nosotros es llevar el pan a la mesa y sin ofender a nadie, ni mucho menos. Malo que anduviéramos delicando o otra cosa, ¿no? Haciéndoles daño a la gente, pero pues no, nada de eso. Oye, si pudieras hacer lo que quisieras, trabajar en lo que tú quisieras, ¿en qué trabajarías? Pues yo quisiera trabajar de lo que fuera, menos de estar aquí, como quien dice, mendigando un peso, ¿no? Lo que fuera, de limpieza, de lo que fuera, pero que pues igual nos respetaran. Si hubieras tenido la oportunidad de estudiar una carrera, ¿cuál habrías estudiado?
una carrera de maestra, ¿no? Para enseñar a los niños. ¿Sí? Sí, la verdad, sí. Ah, qué padre. ¿Te preocupa el futuro? ¿Cómo ves el futuro? ¿Como algo preocupante, como algo malo, como algo bueno? Como algo preocupante para los niños, porque uno como sea, pues ya vamos de salida, pero los que vienen detrás de nosotros, como que sí preocupa, ¿no? O sea, más que en nuestro caso tenemos muchos niños a nuestro cargo, es eso. A mí no me gustaría que el día de mañana pues ellos siguieran el mismo ejemplo que nosotras aquí en el semáforo, no nos gustaría. Bueno, a mí en mi persona no. Hola, Hola, ¿cómo te llamas? Janet Berenice. Janet, mucho gusto. ¿Cuántos años tienes? Tengo 29 años. ¿29? ¿Estás casada? Sí, ¿Tienes hijos? sí, ¿Cuántos? 2. ¿De cuántos años? Tengo un niño de 6 y una niña de 3. ¿Y con quién? ¿Y viven contigo tus hijos? Sí. ¿Y ellos dependen de ti económicamente? Sí. Bien. Cuéntanos en qué trabajas. Soy vendedora ambulante ¿En dónde? en Teatro Insurgentes. ¿Y qué cosas vendes? Todo tipo de dulces mexicanos. ¿Y cómo te va? ¿Te va bien, más o menos? ¿Estás Pues hay contenta con lo que ganas? hay días buenos y como todo días malos también. Oye, ¿hasta qué grado de la escuela estudiaste? Me quedé en sexto de primaria. Y cuéntame, ¿cómo es que llegaste a ser comerciante ambulante, vendedor ambulante? ¿Cómo es que llegaste a trabajar ahí? Toda mi familia se dedica a esto. Esto ya viene desde chicos empezamos a trabajar aquí. Mis tías, mis primas, todos trabajamos aquí, mis papás trabajan aquí. Entonces desde ahí empezó, viene de familiar. Ya es a lo que se dedica toda Es a la lo que familia. nos dedicamos toda nuestra familia. Ok. Oye, y bueno, me he dado cuenta que muchas veces la gente los trata muy mal, ¿no? Por Sí. trabajar en la calle. Cuéntame, ¿cómo qué tipo de cosas les hacen? Pues nos malmiran, pero pues yo siento que nuestro trabajo no es malo. Lo único ¿Por que qué sientes hace- que no es malo tu trabajo? Porque no insultamos a nadie. No insultamos a nadie y a lo mejor ellos lo ven mal porque nos ven mal vestidas o como andamos, pues muchas veces nos dicen que no nos acerquemos o nos suben los vidrios. Muchas veces nos han llegado a aventar hasta los carros con tal de no acercarnos. Se han bajado, nos han agredido, muchas personas nos han sacado hasta armas con tal de no acercarnos a ellos. ¿Y qué has hecho cuando los tratan así? Pues nada más simplemente les damos la vuelta y nos hacemos a un lado. ¿Y entonces a ti te han sacado armas? Sí. ¿Y te da miedo? Pues sí, nos da miedo, incluso no nada más a mí, a casi a la mayoría de mi familia aquí, tanto como a mis sobrinas que son chicas, a mis primos, nos han sacado hasta luego armas y nos han dicho que no nos acerquemos. ¿Pistolas o cuchillos? Pistolas, nos están enseñando pistolas. Oye, ¿y vives muy lejos de aquí? Sí, ¿Hasta dónde? bueno, no es tan lejos, somos de Catepec, ¿Y cuánto tiempo te haces hasta acá? como 2 horas y media. ¿Qué piensas de la sociedad? ¿Piensas que es buena, que es mala? Pues no, yo digo que muchas veces la hacemos nosotros malas, ¿no? Por las personas que te estoy contando que nos hacen, muchas veces uno se cansa también de que nos malmiren y luego también por eso llegan las personas a hacer cosas malas, porque para ellos, la gente de dinero, para ellos todo tipo de trabajo que hagamos nosotros es malo. Porque andemos vendiendo dulces honradamente es malo, porque anden haciendo otras cosas también para ellos es malo. Entonces pues yo digo que es la gente la que los hace así, ¿no? Oye, ¿y te gusta lo que haces? Pues sí, me gusta porque gracias a esto y a pesar de que la gente nos malmira, pues puedo llevar un taco a mis hijos y a mi mamá y a mi casa. Claro. Y si pudieras trabajar en lo que tú quisieras, ¿en qué trabajarías? A mí me hubiera gustado ser enfermera. ¿Enfermera? Enfermera, ¿Por qué? para ayudar a la gente, para curar a la gente y ayudar a la gente. Yo siento que ese trabajo ayuda mucho a la gente. Te quita muchas enfermedades y muchos dolores. Me hubiera gustado ser enfermera. ¿Y cómo ves el futuro? ¿Lo ves como algo incierto o te preocupa el futuro? Pues me preocupa el futuro porque en ese viene mi niño, vienen mis hijos. Pero pues no me preocupa tanto porque para eso estoy yo, para darles una educación y yo siento que mejor regalo y lo mejor que un papá le puede dar a los hijos son los estudios para que sean alguien en la vida y no ande como yo. Yo no tuve estudios, mis papás nunca me dieron estudios, entonces eso es lo que yo hago, lo que yo estoy haciendo con mi hijo de 6 años, darle estudios para que él sea mejor que yo.